Bueno, primero de todo, buenos días o buenas tardes y agradecer a la organización del curso pues la invitación a Cruz Roja. Un poco viendo el tema de, bueno, pues de la salud, yo quería un poco compartir lo que, sobre todo en emergencias y en situaciones de crisis, Cruz Roja hace en el ámbito de salud y un poco los recursos con los que contamos y los contextos de salud en los que trabajamos. Para introducir un poco, he traído estas imágenes, algunas les pueden sonar más, otras puesto que son situaciones que han sido más o menos mediáticas. Aquí tenemos, por ejemplo, el tsunami de Indonesia del 2004, el terremoto de India del 2001, las inundaciones causadas por la temporada de huracanes en Haití en el año 2008, el terremoto de Chile, el Biobío en el 2010, el terremoto de Haití en Puerto Príncipe. Algunas de estas como pues desastres naturales, algunos de ellos han sido más mediáticos. Sin embargo, hay otras situaciones que, por supuesto, afectan directamente a la salud, como son las epidemias de cólera, en este caso en el Chad en el año 2011. No son a veces tan visibles o tan mediáticas, pero existen. Y esas situaciones se producen a lo largo del año en muchas partes del mundo, aunque nosotros a veces ni siquiera seamos conscientes de ello. Y bueno, cómo no nombrar la última epidemia de ébola en África del Oeste. Y bueno, hacer también mención a mi última experiencia en Tanzania, en el campo de refugiados. Hay un campo de refugiados en Tanzania que ha refugiados congoleños, más de 20 años, desde el conflicto de los Grandes Lagos, con la crisis de Ruanda y de todos los países de alrededor. Y este último es una entrada, llevan 2 meses desde mayo, con una entrada masiva de refugiados burundeses por una situación de inestabilidad política en Burundi, y esta es la última situación en la que he vivido. Entonces, como ven, todas estas situaciones van a afectar directamente a la salud, bien sea un terremoto, bien sea una epidemia o bien sea desplazamientos de población. Y es un poco lo que voy a tratar de explicarles. Como ven, a lo mejor lo que llaman sudden onset disasters, los desastres de impacto repentino, a veces son más mediáticos, van a causar un gran número de víctimas, y ahora veremos después cuáles son las consecuencias. Sin embargo, hay otras situaciones, como pueden ser epidemias, emergencias nutricionales o desastres de desarrollo lento como sequías, que, como digo, no son tan mediáticas, pero realmente tienen un impacto muy grande en la salud de las poblaciones, ¿no? Y realmente crean crisis verdaderas de salud pública, que ahora veremos no solamente en los aspectos curativos de la medicina, sino también con temas preventivos, agua y saneamiento y otra serie de factores que ahora mencionaré. Inicialmente, en todas estas situaciones, ¿cuál va a ser el objetivo, no? Pues si hablamos de salud, va a ser disminuir la morbimortalidad cuanto antes, dar una ayuda de emergencia, pero esto va a ser en un corto periodo de tiempo, porque después, en situaciones como, por ejemplo, esta, que es, como ven aquí, esto fue en India en el año 2001, este es el centro de salud de uno de los pueblos que quedó destruido, donde realmente todas estas situaciones van a tener un impacto en la gestión de la salud y en los servicios de salud. O esto es, por ejemplo, lo que quedó del hospital de referencia, el hospital de distrito en el terremoto de Pakistán en el año 2005, con lo cual, evidentemente, va a haber un impacto en la parte curativa de la salud. Va a haber daños a la infraestructura, dificultad en el acceso a las víctimas, puede haber pérdida de personal, todo esto sufre un impacto. O por incapacidad de afrontamiento en el aumento de la demanda. Esto es, por ejemplo, lo que está pasando ahora mismo en Tanzania. Existe un hospital que funciona perfectamente con servicios preventivos y curativos que atiende una población de 64.000 personas.
de repente ese hospital se ve con una afluencia nueva de 55.000 personas más, con lo cual estos servicios no se ven preparados para afrontar un aumento de la demanda y duplicar la población a la que tienen que atender. Entonces, no siempre los efectos van a ser por daños a las... por daños a la infraestructura o dificultad en el acceso a las víctimas, como pueden ser en un terremoto. Puede ser directamente pues por descompensación entre las necesidades y la oferta que hay en los servicios de salud. Y luego hay otro aspecto importante, como les decía, que es en interrupción. En todas estas situaciones va a haber interrupción en los programas de salud pública. Si había programas de vacunación, si había programas de disminución de la transmisión, por ejemplo, de HIV en madre-niño, todo eso por la situación de crisis, bien sea un terremoto, bien sea un desplazamiento de población, todo esto muchas veces se va a ver interrumpido con una repercusión directa sobre la salud de la población. Evidentemente, suministros médicos destruidos o difíciles de acceder, producción local paralizada y enfermedades por condiciones de vida. Cuando las poblaciones se desplazan o viven en las condiciones que no son las habituales, pues donde no hay acceso a lo mejor adecuado a agua y saneamiento, a una nutrición adecuada, empiezan a aparecer, se refleja directamente sobre la salud y empiezan a aparecer otro tipo de enfermedades. Con lo cual, lo que en un principio a lo mejor está más centrado en el rescate de víctimas, en la asistencia directa médica, después se convierte en una crisis de salud pública, donde la infraestructura de agua y saneamiento han quedado alteradas, los recursos de salud están destruidos o son insuficientes, puede haber desplazamiento de la población dependiendo de la situación, escasez de alimento y sobre todo necesidades básicas no cubiertas, como puede ser el albergue y refugio, la atención sanitaria, el agua y saneamiento, etcétera. Si vemos la línea un poco dentro que hay un impacto del desastre, en un primer momento, como ya he dicho, todos los esfuerzos se van a centrar, por supuesto, en salvar el mayor número de vidas, disminuir la morbimortalidad. Pero según avanzamos en el tiempo, empiezan a aparecer, bueno, lo de las epidemias, que también tiene sus mitos, ¿vale? Porque no siempre aparecen las epidemias. Cada vez más se está viendo que en los países donde ocurren estas situaciones hay una carga importante de enfermedades crónicas. Hay enfermedades infecciosas, que es lo que hasta ahora, bueno, pues dan una gran morbimortalidad a la población, pero cada vez más las enfermedades no transmisibles, como pueden ser enfermedades crónicas tipo hipertensión, diabetes, están también causando gran morbimortalidad entre la población. Y cada vez más, incluso la Organización Mundial de la Salud se está concentrando en este tipo de enfermedades, incluso ya desde la fase de emergencia. Entonces, no solo centrarse en las enfermedades infecciosas, sino también cada vez más en las enfermedades crónicas. Y ya empezaría lo que son más el cuidado o la atención sanitaria a más largo plazo, pues con la reestructuración de los sistemas de salud. Un poco para centrar un poco, bueno, a la institución a la que yo represento brevemente, el movimiento de la Cruz Roja consta de 3 elementos fundamentales que van a ser las sociedades nacionales de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que serían cada una de las cruces rojas o media luna roja que hay en todo el mundo. Una cosa muy positiva dentro de este movimiento es que, más fuerte o más débil, en casi todos los países del mundo hay una sociedad nacional, una Cruz Roja o una Media Luna Roja. Unas van a tener más capacidades, otras menos, pero una de las ventajas es que siempre hay una contraparte presente, ¿no? Que conoce la cultura del país, que conoce el idioma, que conoce la situación. Después estaría la Federación Internacional, que sería un poco el organismo que coordina y establece las ayudas entre estas sociedades nacionales, cada una de estas cruces rojas o media luna, y después el Comité Internacional de la Cruz Roja, que no sé si lo han oído, se le conoce como CICR. Fundamentalmente, el Comité Internacional va a actuar dentro del movimiento en situaciones de conflicto armado, en situaciones donde realmente hay un conflicto armado establecido, y va a ser la agencia líder dentro del movimiento, y la Federación Internacional es la agencia líder dentro de situación de desastre natural, de desastre tecnológico, donde realmente no hay un conflicto armado o una situación de inestabilidad. Entonces, lo que quiero decir con esto
es que cada una de estas cruces rojas o medias lunas rojas tienen un mandato dentro de su territorio de actuación y ya actúan directamente sobre la salud de sus poblaciones, ¿no? Como por ejemplo dan respuesta en los desastres, en logística, en agua y saneamiento, distribución de socorro, porque al final en una situación de crisis inmediata, ¿quiénes son las personas que van a llegar primero? Independientemente que más tarde se necesite o no ayuda internacional, que tampoco a veces es lo ideal es que se pueda afrontar desde el país, ¿no? Pues realmente, ¿quiénes van a dar los primeros auxilios? ¿Quiénes van a atender las primeras víctimas? Las personas que están allí. En nuestro caso, pues la Sociedad Nacional, la Cruz Roja o Media Luna Roja que esté presente en el país. Hacen preparativos para desastre, para nivel comunitario, todo el tema ahora de preparación para desastres y disminución de riesgos. Hacen cuidados de salud a nivel comunitario, es decir, no tienen que venir equipos internacionales, ya las propias sociedades nacionales hacen estos cuidados de salud. Y bueno, sobre todo también dentro del mandato, pues la educación en valores humanitarios. Generalmente el movimiento trabaja de esta manera, de lo nacional a lo global. En principio, sea la situación de crisis que sea, que afecte directamente a la salud o no, se intenta afrontar desde el nivel nacional, si no, si las capacidades están desbordadas y no hay capacidad suficiente, pasarían al nivel regional con la ayuda de las cruces rojas o medias lunas rojas de los países de alrededor, de la región, y si no, se pasaría al sistema global, que sería todas estas cruces rojas o media luna roja constituyen una red mundial que en un momento dado, a través de un llamamiento de emergencia por parte de la Federación, que era la que coordinaba todas estas sociedades nacionales, cruces rojas o media luna, si por ejemplo ahora la Cruz Roja de Tanzania, ante ver la afluencia de todos los refugiados burundeses que duplican la capacidad de los recursos que tienen, la demanda de los recursos que tienen, hace un llamamiento al resto de cruces rojas diciendo no puedo afrontar esto, necesito ayuda como de la red. Y es cuando, si a nivel nacional o regional no se puede, se hace un llamamiento internacional al resto de sociedades nacionales. ¿Vale? Es un poco complicado, pero fundamentalmente es así como trabajamos. Entonces, dentro de esta parte, dentro de esta ayuda global, donde ya interviene la Federación Internacional, que tiene su sede en Ginebra, hay unas unidades de respuesta de emergencia llamadas ERU, no sé si alguna vez han oído este término, que realmente son una herramienta global que tiene el Movimiento Internacional de la Cruz Roja. ¿Y qué son estas ERU? Estas ERU realmente son unidades con las que cuenta el movimiento para dar respuesta a las situaciones de crisis. Son fundamentalmente equipos humanos y equipos materiales estandarizados, preempaquetados y dispuestos para salir en un plazo de 48-72 horas cuando se produzca cualquiera de estas situaciones, bien sea un desastre natural, una epidemia, una crisis nutricional. Tienen autonomía de funcionamiento de 1 mes y pueden estar desplegadas en el terreno hasta 4 meses. Realmente estas unidades llegan, despliegan y no necesitan, en principio son autónomas, no necesitan recursos locales porque nunca se sabe dónde se pueden desplegar. Y fundamentalmente van a cubrir esos huecos que ha podido dejar la situación de crisis, la situación de emergencia, pero siempre respetando el sistema local, por ejemplo, de salud, y se integrarían dentro del sistema local. Dentro de estos tipos de unidades está una unidad de logística que fundamentalmente se van a encargar de todo el tema de desaduanaje, van a estar fundamentalmente en el aeropuerto, del paso de todas estas unidades, de todos estos materiales que se destinan para la acción humanitaria. Hay telecomunicaciones, agua y saneamiento masivo, que esta unidad se encarga fundamentalmente de construcción de duchas, letrinas, porque el agua es una parte muy bonita, pero parece que el saneamiento no es tan bonito, ¿no? El tema de las letrinas, pero es una parte muy importante y de verdad una parte que tiene un impacto en la salud también muy importante. Dentro de las unidades de salud está la unidad de cuidados básicos en salud, que es un poco la que rápidamente les comentaré ahora, que se encarga de proveer cuidados básicos de salud o cuidados de atención primaria de salud, allí donde la infraestructura ha quedado dañada o está sobrepasada por la demanda. Y luego hay una unidad que es de hospital de referencia que puede llegar a desplegar
hasta 150-300 camas de ingreso hospitalario, con diferentes especialidades médicas. También está la unidad de relief, que fundamentalmente es la que se encarga de hacer distribuciones a la población, porque las distribuciones llevan un proceso de censado, entonces es una unidad específica que se encarga de eso, y la de campamento base, que es la que albergaría el resto de unidades. Esto un poco para dar la visión general. Respecto a las de salud, con las que contaría el movimiento, sería hospital de referencia y cuidados básicos de salud. Como les decía, la unidad de cuidados básicos de salud o la unidad de atención primaria de salud, que actualmente, como ya digo, se encuentra desplegada en los campos de refugiados en Tanzania, va a dar fundamentalmente atención primaria de salud con capacidad de consulta externa, con una capacidad de observación y capacidad de servicios preventivos. Ya sería el hospital de referencia el que da la capacidad de ingreso, ¿no? Estas dos unidades suelen ser desplegadas, si salen unidades básicas, sale generalmente hospital de referencia para dar la capacidad de referencia de los pacientes que tengan que ser ingresados. Para que puedan ver un despliegue de lo que sería una unidad de hospital de referencia, pues ya es un despliegue grande, de mucho material, y ya digo que puede tener hasta la capacidad de 300 camas de ingreso hospitalario. Este sería otro de los despliegues donde, pues es un hospital realmente de campaña, ¿no? Estos serían las unidades de hospitalización y, pues todo lo que llevaría desplegar un hospital de campaña. Para que se hagan una idea, el despliegue de estas unidades, pues hay una puesta en marcha de la operación, hay que saber dónde se emplaza la unidad, diseñar qué servicios va a tener, se descarga, se monta la unidad. Generalmente los primeros equipos tienen un trabajo duro y el resultado final, al final, es un centro de atención primaria de salud con su zona de consultas, su zona de curas, que pues se adapta según la situación. Por ejemplo, ahora en Tanzania hay parte curativa, pero establecido ya dentro del campo de refugiados hay mucha parte preventiva en temas de control nutricional, en temas de prevención de HIV, que la Cruz Roja Tanzana ya está haciendo de antes. Entonces, muchas veces lo que yo le digo a los compañeros, pues cuando salimos desplegados, es realmente nosotros somos los invitados, vamos a echar pues una mano en esta situación, pero los que de verdad pues los que llevan la batuta es el personal local, los compañeros de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja local. Estos son algunos pues de los despliegues. Hay una recepción, una clasificación, una afiliación. Esto lo pongo porque ahora les contaré que el tema de recepción, la clasificación de datos y la vigilancia epidemiológica pues va a ser muy importante, porque muchas veces estas unidades se comportan como centros centinela de detección de brotes de enfermedades. Si ahora mismo en un campo de refugiados aparece un solo caso de sarampión y se detecta, esto realmente hay que comunicarlo, porque se podría estar con un solo caso ante un brote de sarampión o cólera, por ejemplo. En el campo del que vengo ha habido pues casos de cólera y se ha tenido que hacer un centro de tratamiento de cólera. Entonces, estas unidades que ven pacientes diariamente realmente son centros centinelas para la detección de brotes epidémicos. Estas unidades utilizan... ¿Qué medicamentos llevamos, ¿no? Que se han estado en las sesiones anteriores hablando de medicamentos. Fundamentalmente nosotros trabajamos con el botiquín de emergencia interinstitucional, que se llama IEC. Hay diferentes proveedores en el mundo, uno de ellos es además Pharmamundi, con los que nosotros también hemos trabajado, y la última versión de este botiquín es del año 2011. Es un botiquín preempaquetado, listo para salir, preposicionado, que en principio va a cubrir las necesidades de atención primaria de salud para 10.000 personas durante 3 meses. Medicamentos básicos han sido estudiados por diferentes organizaciones. Esto no es de la Cruz Roja, esto ha sido acordado por la Organización Mundial de la Salud, por la Cruz Roja, por Médicos Sin Frontera, por muchas organizaciones que realmente, después de mucha experiencia en terreno, han visto que este botiquín pues funciona para dar cobertura a estas necesidades de atención primaria de salud. Entonces, simplemente insistir, esto sería un poco la parte más curativa. Todas estas unidades, y también
Bueno, pues me gustaría insistir sobre la parte preventiva, ¿no? Y que incluso es una parte importante dentro de las situaciones de emergencia, ¿no? Porque ¿cuáles son las principales causas de morbimortalidad en emergencias? Pues fundamentalmente, me estoy peleando con esto, todo tema de malnutrición, infecciones respiratorias agudas, diarreas acuosas en personas malnutridas, en niños malnutridos, provocan, bueno, pues morbilidad y mortalidad, el sarampión o la malaria. Ahora mismo, por ejemplo, la patología que se está viendo fundamentalmente entre los refugiados burundeses en Tanzania es fundamentalmente malarias graves, infecciones respiratorias de vías bajas, neumonía, anemias y temas de malnutrición. Realmente es una situación de crisis por la afluencia, pero es el tipo de patología que habitualmente pues se ve en este campo, por ejemplo, de refugiados, sin nombrar todas las complicaciones, bueno, pues de embarazo y de parto en lo referente a la salud materno-infantil también. Pero esto, como ven, no va aislado. Lo que les hablaba del tema preventivo, todo el tema de salud comunitaria, agua y saneamiento. El agua y saneamiento es una parte importante. Por muy buen centro que tengamos de atención sanitaria, curativo, si realmente hay que ver dónde está esa población viviendo, qué acceso a agua tienen, qué acceso a saneamiento, y son elementos que van a repercutir directamente en la salud reproductiva y el apoyo psicosocial. Con lo cual, como les decía antes, la vigilancia epidemiológica va a ser una parte fundamental en el control como centro centinela de algunas de las epidemias, y estos centros tienen que dar un reporte diario de la patología que están viendo, porque algunas de estas enfermedades pues tienen potencial epidémico. Y como les decía, la salud no es un aspecto que funcione por separado. Está relacionado hay que relacionarlo muy directamente con otros sectores, como puede ser el agua y saneamiento, las distribuciones, el estado psicológico de la población, el albergue, dónde está durmiendo la gente, en qué condiciones, y la nutrición y la seguridad alimentaria, porque va a condicionar mucho con otras enfermedades, por ejemplo, infecciosas. Por eso yo siempre insisto, ¿no? Y siempre digo, si la población no tiene agua, por muchos cuidados médicos a veces que demos, pues si tú ante una diarrea, pues el agua al que luego accede la población no es segura, al final es como un círculo vicioso, ¿no? Por lo tanto, la prevención es una parte muy importante. Incluso en estas situaciones se contempla más los enfoques de salud pública frente a lo que nosotros conocemos como una atención médica individualizada, persona a persona, y las medidas son de salud pública, ¿no? De ver realmente toda la población y qué necesidades tiene en aspectos de salud. Algunas de estas imágenes de prevención que también se hacen en fases de emergencia son sesiones de promoción de higiene, por ejemplo, explicar a la población cómo se transmiten las enfermedades diarreicas, técnicas como el lavado de manos, la utilización de mosquiteras, la gestión de residuos y desechos, primeros auxilios, acceso a agua potable, todo el tema de letrinas, saneamiento, drenajes, mensajes clave con ciertos comportamientos relacionados directamente con la salud. Y bueno, para terminar, simplemente decir que algunas de estas enfermedades enfermedades o situaciones de salud cuentan con un estigma importante, como, bueno, pues ya todos ustedes saben, no solamente el ébola, sino también el cólera, dentro y fuera de los países. Entonces, esto es simplemente una campaña que hizo la Cruz Roja para intentar disminuir el estigma hacia la población con ébola, en los países con ébola, incluso hacia los delegados y cooperantes que salieron a estas operaciones, que les puedo decir que delegados han sufrido estigma aquí en España. Entonces esto fue una campaña muy bonita para intentar, parar el ébola con dignidad, con amor, con una serie de palabras para intentar concienciar a la población. Y para terminar, simplemente decir que nunca hay que olvidar a la población local, que trabajamos directamente con ellos y, como ya digo, al final son el motor y al final nosotros somos un invitado que va a echar un cable, ¿no? E intentar ayudar a mejorar esta situación de salud. Muchas gracias.